Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. En uno de sus editoriales del portal de Revolución Obrera de el 2 de mayo de 2021, tituló Responder a la militarización extendiendo el paro general indefinido. Escribió en dos de sus párrafos: ayer en horas de la noche, luego de las grandes manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Clase Obrera, y en repudio al régimen mafioso exigiendo el retiro de la reforma tributaria, el títere presidente Duque, obedeciendo a su patrón Uribe, dio la orden de militarizar el país y darles bala a los manifestantes. Tal es en esencia lo que llamó asistencia militar para imponer el orden. A propósito de eso, en el programa para la revolución en Colombia, la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista maoísta, aclara que el Estado en Colombia es de carácter burgués, está en manos de la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas, como máquina de opresión y dominación al servicio exclusivo de sus intereses de clase y como arma de explotación de las clases oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y proimperialista, que durante toda su existencia ha utilizado la violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de rebeldía de las masas trabajadoras. Bienvenidos todos a una nueva edición de Vanguardia Obrera. Hoy, la militarización es una medida reaccionaria, no una solución. Buenas noches, compañero José. Buenas noches. Lo más destacado de la semana. Buenas noches. Y en las noticias internacionales, en Oaxaca, México, trabajadores de la salud despedidos se manifestaron hace unos días agitando la consigna: ayer éramos héroes, hoy somos desempleados. Exigen la recontratación inmediata de 2.100 trabajadores. Ese es el premio que ha recibido el personal de la salud en el mundo por los grandes sacrificios realizados en la pandemia, confirmando una vez más que la verdadera pandemia es el capitalismo imperialista. En Galicia, España, trabajadores se unen contra el cierre de la empresa Vesta,
productora de aerogeneradores, la cual, a pesar de estar boyante, la patronal pretende cerrar y trasladar a otro país con fuerza de trabajo mucho más barata, dejando en la calle a 115 trabajadores. Clara demostración que a los capitalistas lo único que les importa es la ganancia. Por tanto, cierran empresas dejando en la calle a sus trabajadores, así estos les hayan producido ganancias por años, mientras se instalan en otro país superexplotando a otros obreros, que después dejarán también en la calle cuando consigan otro lugar donde se pague más barato la mano de obra. El capitalismo debe ser destruido con la revolución proletaria mundial. Y en el plano nacional, los transportadores de Barranquilla pararon este viernes que pasó debido al asesinato de uno de sus compañeros por parte de delincuentes. Manifiestan no recibir apoyo de la alcaldía ni de la policía. La inseguridad efectivamente viene en aumento, como viene en aumento la crisis social que ningún gobernante ha querido atender. Este es precisamente nuestro tema de hoy, en el que profundizaremos al respecto. Y en cuanto al Estado y las contradicciones del régimen, dos procesos de aprobación de leyes que nos muestran el carácter de régimen con su partido de gobierno y de la democracia burguesa. Por un lado, el miércoles 22 de septiembre fue aprobado en su primer debate el nefasto proyecto de ley 099, que busca implementar contrato de aprendizaje extendido, que, como lo habían resaltado Revolución Obrera en un reciente artículo al respecto, es un aumento de la superexplotación en carne viva. Es uno de los anhelos de los capitalistas desde que nombraron al títere Iván Duque como presidente y quedó plasmado en la agenda empresarial. El verdadero Buenas noches. Y en las noticias de la etapa lectiva, como han resaltado Revolución Obrera en un reciente artículo al respecto, es un aumento de la superexplotación en carne viva. Es uno de los anhelos de los capitalistas desde que nombraron al títere Iván Duque como presidente y quedó plasmado en la agenda empresarial. El verdadero mandato que debe cumplir el uribismo a los capitalistas. Se trata de la iniciativa del uribismo que, con la excusa de aumentar el empleo en la población más joven, elimina la remuneración en los contratos de aprendizaje en la etapa lectiva y amplía el periodo de la etapa práctica hasta por 24 meses para todos los menores de 30 años que se hayan graduado de bachiller, técnico, tecnólogo o profesional. Es una institución educativa o como operario auxiliar del SENA y que no tengan experiencia laboral previa, es decir, mano de obra enérgica y barata al servicio de la superexplotación capitalista. El segundo caso se trata de una jugadita del uribismo dentro del proyecto de propuesta general de la Nación, con el fin de modificar la conocida Ley de Garantías, que prohíbe la contratación de entes territoriales 4 meses antes de las elecciones. Dicho de otra forma, esta ley, que fue en su momento defendida por el entonces senador Iván Duque en 2018, es una talanquera para reducir, obviamente, no para evitar los casos de corrupción en los cargos públicos. Lo que en el medio politiquero colombiano se conoce como un mico fue la forma que encontró el Centro Democrático y otros partidos aliados al régimen para lograr incluir modificaciones a la Ley de Garantías como un punto dentro de la aprobación del presupuesto general aplicable solamente para el año electoral 2022. Esta modificación, defendida a capa y espada por los sectores más reaccionarios de la burguesía, fue aprobada por las comisiones económicas del Congreso y permite la celebración de contratos interadministrativos para proyectos y programas, es decir, más chanchullos, más mermeladas, más corrupción y más robos de recursos. Motivos de más para hacer contrapeso con una campaña política antielectoral. Pues esta es una de esas artimañas de los partidos politiqueros que, dependiendo del momento, aprueban o desaprueban, solo pensando en sus intereses, demostrando a su vez la farsa de elecciones. Muchas gracias, buenas noches. Lo más destacado de la semana. La crisis social que empujó al pueblo a levantarse desde el 28 de abril
se mantiene y se acrecienta, pues de parte del régimen no ha habido ninguna medida real que la atienda. Mientras tanto, crece la delincuencia como consecuencia de dicha crisis, y el gobierno pretende responder a esta con la militarización. Aumentar el pie de fuerza de la policía y sacar el ejército a las calles evitará el hurto y el asesinato, ¿o solo es la oportunidad del régimen para ejecutar el terrorismo de Estado? Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, presentamos unas disculpas, tuvimos por ahí un pequeño corte en la transmisión, pero esperamos que el grueso pues de esta franja de noticias la hayan podido escuchar. Vamos a entrar entonces en términos pues del tema que hoy nos trae. Los invitamos a todos a que compartan la transmisión, a todos sus contactos en las redes, y a que nos escriban sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus preguntas, que en la medida en que vayamos desarrollando pues aquí este tema y que podamos entonces iremos despejando las dudas y compartiendo los aportes que ustedes nos hagan. El tema que hoy nos trae y al que vamos a analizar aquí con mi compañero José tiene que ver con la decisión, a partir pues de la decisión del gobierno, tanto nacional como local, en la ciudad de capital, de incrementar el pie de fuerza y sobre todo de desplegar una cantidad de fuerzas de policía militar para contrarrestar, según ellos, pues la delincuencia a nivel nacional y a nivel local. La decisión del gobierno local en Bogotá fue poner en las calles a más de 1.000 miembros de la policía militar, según ellos en algunos sectores pues de alta complejidad, y basan esa medida en algunas cifras que presentan, que podemos resumir en lo siguiente. Comparan los primeros 8 meses del 2021 con el año anterior y con algunas cifras del 2019, y plantean que los robos hablamos de que se han incrementado en un 41%, el robo a celulares en un 18%, el hurto a personas en 22%, a automotores en 8%, el hurto de motocicletas en 41%, de bicicletas en un 25%, y que los homicidios subieron en un 15%. Adicional a eso, pues destacan que la policía ha estado haciendo lo que puede, capturando, haciendo labores de inteligencia, pero que de cada 100 capturados por la policía, 80 quedan nuevamente en libertad. Es un hecho pues el incremento pues de la delincuencia, y al presentarse eso y al mostrarlo como un problema de grandes proporciones que efectivamente afecta pues a la población, pues han tomado esa medida donde las soluciones que plantea la alcaldesa de Bogotá las podemos resumir en lo siguiente. Una primera mención sin realmente pues ningún desarrollo al respecto, pero lo pone pues ahí en las medidas, dice hacer mayor inversión social, que según parece ser queda solamente como un enunciado. Destaca sobre todo el sacar a la calle a 1.000 o si se puede 2.000 miembros de la policía militar para reforzar la seguridad en los puntos críticos, sobre todo en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Usaquén. Además de eso, continuar lo que ellos llaman el plan desarme, avanzar en los frentes de seguridad, y también vuelve a insistir
en que se necesitan 10.000 uniformados adicionales para la ciudad de Bogotá. Pero todo eso pues termina diciéndolo, no quiere decir que vayamos a militarizar la ciudad. De parte del gobierno nacional, por boca de Wilson Ruiz, ministro de Justicia, destaca sobre todo tres medidas. Una, aumentar las penas contra los delincuentes. Otra, fortalecer las labores de inteligencia de la policía. Y otra, aumentar el pie de fuerza. Eso nos presenta pues un panorama general y muy exacto de la relación que establecen ellos, ¿no? Hablan pues del incremento de la delincuencia, con todo lo que mencionábamos anteriormente, y la solución a eso entonces es incrementar el aparato represivo. A eso pues además han hablado mucho de mejorar todo el equipo pues de seguridad, cámaras, drones, todos esos aparatos pues que le meten en tecnología y que con eso van a mejorar efectivamente la seguridad y el bienestar de la comunidad. Quiero yo pues poner en contexto esto así, porque es bien importante que veamos cómo es que plantea el gobierno esa relación, para poder mirar realmente si eso es lo que se presenta ahí, es decir, si es de esa manera, o si lo que hay ahí es detrás de eso son otras intenciones, ¿no? Y yo quiero llamar la atención, primero que todo, hacer caer en cuenta y destacar que efectivamente todo ese incremento de la delincuencia, que es cierto, tiene detrás de sí y en su base realmente un problema que va más allá de la acción individual, de la acción particular de esas personas, bien sea jóvenes, bien sea colombianos o extranjeros, lo que sea, que llevan a que actúe así. Es decir, cuando se constituye eso como una actitud o una acción más generalizada de una buena parte de la población, ya no se puede considerar como hechos aislados y tratarlos como un problema individual. Es decir, vamos a judicializar a todos y entonces vamos a hacer más cárceles. No, porque ahí ya hay que analizarlo sobre todo como un problema social. Es decir, no es un asunto individual, no es un problema de mala leche, no es un problema de que los individuos se vuelvan así, sino que se vuelve efectivamente es un problema social que hay que analizarlo y que tiene la base sobre todo en el problema de la crisis, una crisis generalizada, una crisis social que en la misma pandemia se intensificó. Cerca del 30% de desempleo fueron las cifras que alcanzaron en plena pandemia, de los cuales a este momento la recuperación ha sido mínima y en gran medida aparente. Más de 2 millones, según las cifras del gobierno, que debe ser mucho más, obviamente, más de 2 millones de trabajadores fueron lanzados a las filas del desempleo. Y esa cifra de desempleo, que siempre ha sido amañada, el mismo DANE no ha sido capaz y no tiene la manera de mostrar resultados de recuperación considerable, porque aún las cifras que maneja el DANE se mantienen por encima del 14%, que adicional a eso hay que tener en cuenta que de esos que reporta el DANE como ocupados, que se habla de aproximadamente 21 millones de ocupados, más de la mitad de esa población está realmente en la informalidad o en el subempleo, es decir, son desempleados realmente, ¿sí? Pero adicional a eso, y las condiciones mismas de salario que se han empeorado, la orden del ministro de Hacienda y por ende del gobierno es de rebajar el salario en un 20%, con el cuento de que con ello se aumenta el número de empleos. Y a eso lo complementan con las tales limosnas del llamado ingreso solidario, que es una cifra irrisoria de 160.000 pesos.
Y esas condiciones generales de empeoramiento de la vida material de la población son las que son la base sobre la cual se levantan todos los problemas de los cuales están hablando. Es decir, un empeoramiento de las condiciones de vida que lleva a una gran parte de la población desesperada a encontrar, a buscar soluciones desesperadas. Porque el gobierno no actúa, porque el gobierno es totalmente ajeno a esas necesidades. Y a esa condición de esa crisis social general de la población, entonces hay que traer a colación también otro tema muy importante si hablamos de delincuencia. Y es precisamente la delincuencia que sí es la que tiene desangrado al país, que tiene realmente en una condición terrible, y es la delincuencia que está ligada directamente a la corrupción y que tiene su centro de acción principal en las mismas instituciones del Estado, con el protagonismo ahora de turno del régimen paramilitar que lo promueve, que lo encubre, que participa directamente, tras un discurso donde balbucea permanentemente condenas insulsas a la corrupción, pero realmente manteniéndola, promoviéndola en todas sus esferas, en todos los niveles. Y es una corrupción que ha desangrado de una manera permanente las arcas públicas. La feria de empresas públicas es uno de esos casos, es decir, de desmejorar todos los servicios públicos para posterior a ello feriarlos a unos precios irrisorios, entregándolos al capital privado, y a lo cual se suma toda esa cantidad de contrataciones públicas a todos los niveles que se asignan a dedo y con pagos de sobornos que multiplican de una manera exponencial todos los costos. Y de eso ya todos nosotros conocemos esa cantidad de despilfarro que hay y esa cantidad de negocios torcidos que se presentan. El más reciente, lo del Mintic con centros poblados, pero a eso hay que sumar lo de Odebrecht, lo de la Ruta del Sol, lo del mantenimiento de vías, en general todo lo de la comida, pues ahorita en pandemia que nosotros conocimos de eso. Entonces toda esa corruptela, que es terrible. El ejemplo de que conocemos ahorita, que es solamente un ejemplo, es un botón de muestra de cómo actúan esos corruptos y cómo, en complicidad y en contubernio con una cantidad de elementos que están en esas esferas altas del Estado. El caso de Emilio Tapia, que recién salía de una de esas y entró, y precisamente en estos días fue encontrado también en una de esas acciones, y es esa cantidad de acciones delictivas y de esa corrupción tan terrible. Incluso dicho por ellos mismos, el mismo Carlos Felipe Córdoba, que es el Contralor General, textualmente decía en una reciente entrevista que la cantidad de plata que se pierde por corrupción es de tal tamaño que equivale al 17% del presupuesto general de la nación. Para el año 2020, el presupuesto fue de 303 billones. Es decir, la cantidad de plata que se perdió en corrupción, que se robaron, reconocido por ellos mismos, es de 50 billones. Comparativamente, para que nos hagamos a una idea de qué representa esa cifra, con esos 50 billones se hubieran podido construir 4 líneas del metro de Bogotá. Es decir, es una magnitud realmente impresionante, y que ahí es donde está, y ahí es donde podemos hablar de verdad de delincuencia, de esa delincuencia tan terrible que tiene al gobierno corrompido por todo lado. Es un Estado podrido en todas sus vertientes, ¿sí? Y entonces, visto en ese contexto, sí podemos hablar entonces de qué es lo que se encubre realmente detrás de esa idea de que hay que sacar al ejército
de que hay que aumentar el pie de fuerza, de que hay que aumentar la represión, dizque pretendiendo con eso solucionar esos problemas de delincuencia a los que se refiere la alcaldesa y a los que se refiere el gobierno nacional. Creo yo que con esos elementos sí podemos hacernos a una idea para entrar a analizar bien, aquí con mi compañero, cómo es que podemos plantear ese tema y entenderlo bien. Bueno, saludando nuevamente a los compañeros que nos siguen. Primero, de traer a colación un hecho aberrante, bueno, dos hechos aberrantes que tienen que llamar la atención y que tienen que ver de lo que estamos hablando, de la profunda crisis social y lo que está generando. Un hecho acaecido en Chile, donde chilenos pues en una manifestación xenófoba aporrean y rompen los escasos artículos pues y las tiendas de campaña, los equipajes de los migrantes principalmente venezolanos en Iquique. Y el otro, el drama que viven los migrantes haitianos y venezolanos también en Colombia, particularmente pues en Necoclí. Otra vez noticia en los medios a raíz de las medidas tomadas por el presidente progresista de Estados Unidos, el carnicero Biden, y su vicepresidenta, representante pues de las mujeres según muchas feministas, en contra de los trabajadores que están bregando a sobrevivir en medio de una profunda y grave crisis social. Esas condiciones de existencia que recurren a las que las clases dominantes recurren con la represión y con manifestaciones xenofóbicas para ocultar y esconder su responsabilidad en esta cosa criminal que está ocurriendo y que es producto de las contradicciones más profundas del sistema. Entrando en materia en particular de lo que se está hablando aquí a propósito de la xenofobia, Claudia López en más de una ocasión ha planteado también que la culpa del aumento de delincuencia obedece a los migrantes venezolanos, una calumnia que incluso los medios y hasta el propio presidente se atrevió a decir que ojo con eso, toda vez que las cifras indican que apenas el 2% de los delincuentes están asociados justamente a los venezolanos. Hay que insistir en que las causas económicas y sociales de la delincuencia, como decía Ricardo, no pueden buscarse en que hay gente que le gusta robar. No. El pueblo es trabajador, es una ínfima minoría la gente obligada o la gente que le gusta robar. Y tienen buen ejemplo en las clases dominantes, que son las ladronas, los mayores delincuentes y sus instituciones, que van desde arriba, desde la presidencia hasta la fuerza pública, todos enredados en los mayores delitos y en las cosas más aberrantes. Entonces las condiciones, la delincuencia, entonces toca buscarlas y solamente pueden explicarse en las terribles condiciones sociales del pueblo, sobre quien en esta época, desde el 2008, han sido descargadas las consecuencias de la crisis económica
y que por tanto ha agravado la crisis social, y no solamente en el terreno de la salud y demás aspectos, sino además y sobre todo con el hambre, y el hambre producida por los miles de trabajadores que han sido despedidos y que empezó antes de la pandemia. Se agravó con la pandemia, pero venía desde antes de la pandemia. Pero además, con toda la política de Estado, donde millones de trabajadores siguen siendo lanzados a la pobreza y la miseria, con todas las medidas que han tomado, como las reformas laborales, que incluyen no solamente la legalización del trabajo por horas, que es una rebaja del salario, como lo que recientemente aprobaron con la reforma tributaria, a la cual le pusieron el nombre eufemístico, pues, de ley de seguridad, de alivio social y no sé qué más cosas, cuando en verdad se trata de entregarle a los capitalistas millones, billones, y desmejorar las condiciones de los trabajadores a una parte, poniéndolos a trabajar por el mínimo y a otra parte por debajo del mínimo, y generalizando la inestabilidad, más de la que existe la inestabilidad en la contratación. Son estas condiciones de pobreza, de miseria, del aumento del hambre, lo que obliga a una parte del pueblo a lanzarse a la mendicidad, a que se aumente por consiguiente también la prostitución, y a que otra parte de esas masas llevadas al límite se vean obligadas a cometer las acciones desesperadas que se manifiestan en las acciones del hurto, del asalto y en general lo que llaman la delincuencia. Sin embargo, oficialmente se habla de que hay reactivación económica gracias a que el paro se acabó, se mejoró, y de que está mejorando el empleo, dicen los mentirosos. Y hay que tener en cuenta sobre esto, pues, de la reactivación y las cifras de desempleo, sobre todo porque interesa desmentir las bellaquerías de los explotadores y tener en cuenta bien estos asuntos. En marzo de este año, cuando aún no había iniciado la rebelión popular, la tasa de desempleo se ubicó en el 14.2%, según las cifras oficiales, que, como decía Ricardo, son mentirosas porque esconden el gran nivel de subempleo o desempleo disfrazado. En abril, el desempleo se disparó al 15.1%, siendo este uno de los principales motivos del levantamiento que se inició el 28 de ese mes. En mayo nuevamente ascendió al 15.6% en medio del paro. En junio bajó otra vez al 14.4% y en julio se ubica, según las cifras oficiales, en el 14.3%. De la fluctuación esa que se ve es apenas lo normal en tiempos de turbulencia como la que se está viviendo, porque no hay tal recuperación económica. Incluso frente a de recuperación económica y por consiguiente el gran empuje del empleo no se ve. Incluso el Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, frente a las últimas cifras alerta
que en el segundo trimestre, a pesar del crecimiento que ubican en el 17.6%, pero con respecto al periodo del 2020, la economía se contrajo, dice él, 2.4% frente al trimestre anterior. Es decir, estuvo inferior ese crecimiento al primer trimestre del año. Y señala otro asunto, dice, comillas, la evolución del empleo no ha sido buena en este año a pesar de las cifras de recuperación. En los primeros 6 meses, la tasa de desempleo fue del 14.8%. Incluso en el segundo trimestre había estado en 15.1%. Ya es importante pues tener en cuenta que incluso es un representante de los gremios económicos que alertan sobre el problema porque saben lo que corre detrás de este asunto. Y en efecto, porque según los propios datos del DANE, el 53% son del empleo informal, de lo que llaman empleo informal. Es decir, más de la mitad de los tales empleos recuperados corresponden a vendedores ambulantes y demás trabajadores sin contrato. Es decir, la gente que está sin salario regular, sin prestaciones ni seguridad social, la mayoría de los cuales no alcanza a percibir el salario mínimo, con el agravante de que se han multiplicado. Es decir, que si en tiempos normales son gente que percibe debajo del mínimo, en estas circunstancias lo que han hecho es repartirse el ingreso entre la gran cantidad de vendedores ambulantes y de trabajadores de ese estilo. Es decir, ha aumentado los rapitenderos que tienen que repartirse lo que antes ganaban los que estaban, ahorita se los tienen que repartir en el doble de rapitenderos. Es decir, rebajar aún más el ingreso que antes percibían. Pero además de eso, ahora mismo se están presentando, mientras hablan de desempleo, y el régimen muestra como el gran triunfo de que han logrado recuperar 53.000 empleos para la juventud, se están presentando despidos masivos. En estos días, pues es noticia los 16 despedidos de la tercerizadora esa que trabaja con Encali, el cierre del hospital de la Misericordia en Calarcá, que son más de 300 trabajadores de la salud, las quejas de la mayoría del transporte masivo en Cali, en Barranquilla, en la propia Bogotá, que dicen que las empresas no son viables y que de hecho lo que han hecho es recortar personal ya. Y ahora mismo en el Ministerio de Trabajo se encuentran en procesos de despidos masivos 19 empresas, es decir, ya en liquidación total y despidos masivos a granel. Entonces, empezando pues una de ellas, las más sonadas, como la 14, que van para la calle más de 40.000 empleados, más de 40.000 trabajadores, por no hablar pues de otras, de la Global Operadora Hotelera, 270 trabajadores, Autobuses Saga de Colombia, 114, Humanos Asesorías en Servicios Ocasionales, 136, Almacén Electromundo, Compañía Colombiana de Vehículos, Alimentos Típicos, Transportes Barbacoa, Gráficas Modernas, Exploradora Hotels, Rol Formado, Su Sabor, Centracón, Salud Vida, Nures Catering Colombia, Universal Ring de Colombia, Batuls, Servicios Generales y Domésticos Las Profesionales,
Renetour, Food y Catering. Pero la lista es más larga. No son esas 19 únicamente. Existen, de hecho, desde antes de la pandemia y durante la pandemia, según las propias cuentas del ministerio, 600 empresas con solicitud de despidos. De ahí que lo que están haciendo está agravando el problema de la crisis social, del hambre, de la miseria. Están generalizando este asunto y por tanto la actitud y las medidas de los representantes políticos de las clases dominantes frente al problema es profundamente reaccionaria. Es paliar el hambre con la xenofobia, es paliar el hambre con la represión y no resolver en ninguna medida el problema gravísimo que vive la sociedad y que no es un problema únicamente de Colombia, es un problema mundial de la clase obrera. Yo creo que ahí es interesante de pronto sí mirar si ese, o sea, el problema pues de la crisis social es algo que se incrementó en tiempos de pandemia, pero que viene de más atrás, que es la crisis general del sistema, y esa crisis para muchos podría pensarse, bueno, la solución entonces está en lograr más inversión social, en meter más plata pues para generar empleo, en mejorar las condiciones de la población, en organizar la producción, en diversificarla. Es decir, existen pues medidas que vistas pues desde esa perspectiva podrían encontrarse para entender que sí se puede hacer. Pero ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema. Y es que el sistema no le interesa eso. Porque el sistema, el capitalismo y la clase que dirige, pues, la dueña del Estado, lo que buscan no es resolver los problemas sociales. Ellos lo que buscan es solucionar la crisis de ellos, y la crisis de ellos es una crisis de sobreproducción, de disminución de la cuota de ganancia, y por lo tanto la manera como ellos buscan solucionar esa crisis del sistema y esa crisis de ellos es empeorando las condiciones de vida de la gente, porque según ellos con eso se incrementan sus utilidades. Es decir, es arrebatar más ganancia, explotar más, intensificar las jornadas de trabajo realmente, ¿sí? Y todas esas medidas realmente no apuntan a solucionarlo. Por lo tanto, lo que se prevé con eso es un empeoramiento de esas condiciones, ¿sí? Ahora, ¿qué decir? Porque pues se entiende efectivamente eso pues de parte del gobierno, del régimen, de los capitalistas, de los imperialistas, del capital financiero, pero bueno, y de parte de los que se llaman pues de izquierda, de las alternativas, ¿cuál es el planteamiento de ellos? No, de hecho, pues lo de Claudia López es claro, abierto y directo, que si se escuchara de un fascista o de Uribe, pues nadie diría nada, pero es lo mismo, es decir, su solución es represión y incremento del pie de fuerza de la policía y sacar el ejército a las calles a controlar pues la situación, incluso con otros asuntos todavía mucho más reaccionarios, de adjudicarle a que las primeras líneas
como en el caso pues de Suba, dicen ellos, son alimentadas por el microtráfico y es un foco de delincuencia. Es decir, no hay una diferencia realmente, ni siquiera en apariencia, que uno esperaría que al menos hubiera alguna diferencia en cuanto a la apariencia del planteamiento, porque pues se habla de que hay opositores al régimen, de que hay un bloque muy grande de oposición pues al régimen paramilitar y a todos los uribistas. Sin embargo, de la parte que se llama contraria, no hay realmente una diferencia pues fundamental en eso. No, incluso en contraposición a la reforma tributaria, la bancada de la oposición planteó no el ingreso solidario del régimen, sino la renta básica, que es un paliativo únicamente asistencialista. Y es decir, y podría decirse, pues es un paliativo mientras tanto, pero realmente ninguno de ellos, ni siquiera Petro y el tal pacto histórico, tienen un plan distinto a desarrollar el capitalismo. Esa es la propuesta en esencia de Petro, a fortalecer las instituciones del Estado, de la dictadura criminal de los explotadores, de que el Estado tenga directamente el control y el monopolio de las armas, ¿sí? Es decir, de darle de quitarle al pueblo que no se resigna y que piensa en armarse, de quitarle sus medios de defensa y dejarlo a merced pues directa pues de las fuerzas reaccionarias. Y en el terreno económico, entonces apenas lo mismo de siempre, es decir, lo único que tiene es de gravar más el gran capital financiero y un que otro proyecto pues que generará algún empleo, pero no más. Una cosa imposible mientras el país tenga la dependencia del imperialismo y el sartén por el mango lo sigan teniendo los grandes capitales monopolistas, especialmente pues el capital financiero y los grupos y los pulpos de los cacaos en Colombia, de los llamados cacaos en Colombia, que realmente son los que manejan el país. Esa crisis es claro, y esa idea hay que dejarla muy, muy clara para poder entender las pretensiones que hay y eso hacia dónde va. Ese fenómeno de la delincuencia, que es la razón que esgrime el gobierno para tomar esas medidas, el fenómeno de la delincuencia no se va a disminuir, no se va a atenuar, no va a disminuir, sino que todo lo contrario, se va a incrementar, va a ir en aumento, porque es una respuesta lógica, inmediata, espontánea si se quiere, a un empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Y las condiciones de vida de la población bajo este gobierno, bajo este sistema y en medio de una crisis general del capitalismo y en medio de una pandemia que aprovechan para empeorar esas condiciones, pues obviamente eso lo que va es aumentar, eso no va a disminuir. Por lo tanto, lo que hay detrás de lo que está haciendo el gobierno y lo que está haciendo la alcaldía de Bogotá son otras razones. El plan directo y real es incrementar la represión en todo el país. ¿Para qué? Para contrarrestar la creciente protesta social, que ya se ha visto la magnitud y la forma en que eso revienta, en que eso se levanta, y que todo tiende a un nuevo
y mayor levantamiento. Pronto, no se sabe cuándo, pero tiende hacia un mayor levantamiento general de la población y que se nota no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y es una situación que ellos saben, que ellos prevén y que lo que están haciendo es militarizando, metiéndole más represión, metiéndole más pie de fuerza, precisamente para buscar, para pretender contrarrestar ese gran levantamiento. ¿Qué es lo que han hecho simplemente? Lo que han hecho es buscar una manera de justificarlo. Es decir, no pueden efectivamente plantearlo de esa manera porque eso es completamente inaceptable para la población y por lo tanto lo que han hecho es escudarse en esas acciones delictivas, exaltándolas. Que es una cosa, es un fenómeno, es una situación extraña incluso vista en los medios de comunicación, vista en las redes sociales, en los noticieros, que hayan hecho un plan preconcebido, eso es un plan maquiavélico de empezar a exaltar esa situación. Incluso han hecho una labor especial en documentar y en mostrar ciertas acciones, sobre todo donde ha habido pues muertos de la población, ¿sí? Lo exaltan de una manera especial y en todas las redes de noticieros han hecho eso precisamente para mostrar una careta de preocupación por las condiciones de vida de la población, por la seguridad en distintas partes, como una manera de justificar y de decir entonces que vamos a aumentar la presencia militar, que vamos a patrullar más, que vamos a judicializar más, ¿sí? Y es precisamente para eso, es escudándose en eso y ese es el plan que están haciendo en estos momentos, sabiendo incluso de antemano que eso no lo resuelve, porque incluso eso lo que va a hacer es empeorarlo, porque sabemos y por experiencia directa, ¿sí? La población sabe que esos aparatos represivos, la policía sobre todo, que actúa, es una fuente permanente de corrupción y de nexos directos con bandas que delinquen en todas partes del país. Entonces, eso no lo va a solucionar, eso lo que va a hacer es incrementarlo. Es decir, ahí no hay tal de que ellos estén buscando mejorar las condiciones de seguridad y mucho menos mejorar las condiciones materiales de la gente, que es lo que realmente debería hacerse para solucionar los problemas, porque ahí es donde está la raíz de todo ese gran problema social que se presenta. Y que además de eso, si buscaran realmente la solución en la delincuencia que afecta a toda la economía del país, lo que harían es un plan para perseguir a toda esa delincuencia que está acabando con el presupuesto, con los fondos, con las arcas, ¿sí? Y ahí en eso lo dejan quieto. Claro, siempre hay que poner uno que otro chivo expiatorio y siempre tiene que rodar una que otra cabeza para mostrar resultados, pero al final de cuentas eso sigue moviéndose y la corrupción sigue campante en todos esos negocios y en todos esos aparatos del Estado, que es donde realmente deberían actuar. Pero eso no es posible bajo el capitalismo. El Estado burgués es justamente el centro de la corrupción. Cierto es. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque igual yo sé que muchos tenemos claro el planteamiento y la claridad de que eso no se va a resolver sino con la revolución, ¿sí? O sea, no hay otra forma de resolver eso de fondo y tenemos que sacarnos cualquier idea contraria a eso. La única manera de solucionar eso es con la revolución. En la medida en que sea la clase obrera en alianza con los campesinos los que logren crear, acabar, destruir el Estado,
actual y construir un nuevo Estado, se podrá solucionar eso. No hay ninguna posibilidad y de esa idea tenemos que partir y a eso es a lo que se le tiene que trabajar fundamentalmente. Todo lo que se haga tiene que hacerse con esa idea clara. Hay que acabar con el Estado, hay que construir uno nuevo, hay que desarrollar la revolución, hay que hacer la guerra popular con el armamento general del pueblo como condición para que eso se pueda resolver de raíz. Pero simplemente podemos quedarnos en ese planteamiento correcto o hay que vincular eso con la actividad permanente, con el trabajo revolucionario, con lo que hacen los activistas, los comunistas, la gente honesta que está trabajando con las comunidades, porque sí, efectivamente hay forma de que eso cambie. Y me parece muy importante que traigamos a colación precisamente lo que sucedió en los meses del paro. Eso es bien interesante porque claro, cómo se comportó la población, incluso cómo se comportaron esa cantidad de muchachos, muchos de los cuales se han visto obligados a lumpenizarse, a robar, a hacer toda esa cantidad de acciones delictivas, pero sí es importante ver cómo funciona ese fenómeno en una situación, por ejemplo, de esas, donde hay un paro, un levantamiento. Las condiciones tienen que cambiar y de eso tenemos que aprender. Por supuesto, y es muy interesante el fenómeno que toca asimilarlo, porque las clases dominantes sembraron la idea no solamente que el paro se había encargado de desbaratar la buena reactivación económica que traía el país, sino que además había aumentado la delincuencia y trataron el movimiento como delincuencia. Es decir, militarizaron, dieron plomo, desaparecieron, especialmente se ensañaron contra los jóvenes. Pero contrario a eso, a esa mentira oficial, el paro y el levantamiento popular influyó, pero en el sentido inverso, porque el paro objetivamente disminuyó la delincuencia. Y es un hecho concreto que parte de la delincuencia de los barrios populares se vinculó a la lucha. Los hambrientos encontraron en las ollas comunitarias una forma de paliar el hambre y por consiguiente de que eso no tuviera esa manifestación desesperada de buscar el sustento atracando, robando. Y por el contrario se mostró en ejemplos exactos, concretos, como ocurridos en Cali y en otras partes, donde la policía fue la que se alió o patrocinó o se hizo cómplice de la delincuencia para asaltar, para robar, incluso de cosas tan aberrantes como el colegio donde entraron apoyados y cobijados y protegidos por la policía. Se robaron todos los computadores, se robaron lo que pudieron y lo que era servible y incendiaron el colegio. Y fueron los jóvenes, incluido parte de la juventud que se vinculó a la lucha, de esa juventud que roba en efecto. Fue esa gente la que apagó el incendio provocado por la banda que asaltó el colegio. Y por el contrario, frente a los asuntos y para darse cuenta de cómo la lucha educa, el paro enseña que, por un lado, las acciones delincuenciales, de algunas de las acciones delincuenciales que presentó el movimiento, como el saqueo de algunas grandes superficies, de algunos cajeros, no estaban dirigidas hacia la gente sencilla, es decir, no era el atraco, no era el asalto al bus, no, era por la comida. Y era donde había que robar.
por un lado, pero también es diciente y ejemplar el tratamiento que el movimiento popular y el levantamiento popular le dio a los delincuentes que incurrieron incluso en atentar contra las comunidades y los castigos que les impartieron. Por un lado, educación, a la comunidad no se le roba, y por otro, castigos ejemplares. Y ejemplares no era a la cárcel o entregárselos a la policía para que los soltara o simplemente los judicializaran. No, tan ejemplares como vaya a cocinar y a barrer y a hacer el sitio, pues hacer el aseo de los sitios de reunión y a contribuir con las tareas de la lucha. Eran los castigos. Incluso ahora que comenta eso, llama la atención que incluso algunos, es terrible, ¿no? Algunos revolucionarios, que se llaman revolucionarios, una de las críticas que levantan frente al paro es la vinculación de sectores de esos a las primeras líneas. Es decir, lo ven como algo malo, lo ven como si eso fuera una cosa dañina para el movimiento, ¿sí? Que se vinculen pues sectores de esos y que se conviertan incluso en participantes de primera línea y que estén al frente enfrentando a la represión, ¿sí? Eso es un fenómeno bien interesante del cual hay que aprender. Por supuesto, y porque es muy diciente en otro sentido además, es decir, las masas por sí mismas encontraron espontáneamente cómo se resuelve el problema del lumpen, de la delincuencia en los barrios. Dar comida y vincular a esa gente a las tareas de la lucha. Incluso a los que no querían combatir y pretendían seguir robando, ponerlos a trabajar para el movimiento. Una medida inteligente, sencilla y formativa. Y esa es una forma embrionaria de justicia popular, de poder popular, ¿sí? Tiene ese asunto tan interesante y tan importante que incluso en ciudades como Medellín, donde son normales las bandas armadas por el narcotráfico, el movimiento de la juventud especialmente, pero de la comunidad en general, obligó a que esas bandas fueran neutralizadas y no se atrevieran a asaltar la gente y mucho menos a disparar sobre los activistas. Una forma también de mirar el aspecto educativo que tiene en general el levantamiento social, la lucha revolucionaria del pueblo sobre estos asuntos. Y en ese sentido, incluso frente a los trabajadores que dicen, bueno, sí, mientras tanto, ¿qué y qué hacemos? La solución está dicha pues por la misma práctica y la experiencia del movimiento. Necesitamos, en efecto, cuando la represión obligó a que se retrajera el movimiento, cuando el movimiento echa para atrás, crece la delincuencia. Y es manifestación exacta del problema, ¿sí? Y por consiguiente, lo que se necesita es prepararse para el próximo levantamiento popular que se avecina. Y en ese sentido, si ya entendemos que el movimiento educa incluso y disminuye la delincuencia, es necesario generalizar las asambleas populares. Es necesario mantener las ollas comunitarias. Es necesario fortalecer las primeras líneas, los grupos de choque. Es necesario avanzar a la creación de las milicias populares pensando en tumbar el régimen de la mafia y el paramilitarismo para darle paso al nuevo gobierno de los trabajadores. ¿Queremos que disminuya la delincuencia en nuestros barrios? Trabajemos por organizar las fuerzas de manera revolucionaria y encontraremos
una solución que ya la vivimos en el levantamiento del 28, por lo menos para amainar las consecuencias de la delincuencia que pesan sobre el proletariado y las masas populares trabajadoras. Esa es una tarea inmediata de lucha en todos los aspectos por las cuales tenemos que trabajar en estos momentos, en contra de las ideas esas agoreras y de la desmoralización que existe en alguna gente que dice que el movimiento se acabó, que esto ya no va más, que ya toca resignarse. Por el contrario, como hemos visto, todo lo que están haciendo las clases dominantes y el régimen es preparando, agudizando las contradicciones que dieron surgimiento al levantamiento popular del 28 de abril, y este se va a volver a presentar, y ese tiene que ser mucho más consciente, mucho mejor organizado, para no solamente derribar el régimen de la mafia con la violencia revolucionaria del pueblo, sino avanzar a la destrucción del Estado burgués, terrateniente y imperialista. Esa es la perspectiva, hacia allá tienen que mirar los revolucionarios, los obreros conscientes, los dirigentes populares, los muchachos de la primera línea, para no desmoralizarse porque ahorita se sienten solos, sino entender que este es apenas un pasaje temporal, que el desánimo es apenas un temporal, que toca trabajar en la organización y en la organización todos los días, para que el próximo levantamiento popular logremos conquistar las reivindicaciones del pueblo. Y hacia allá hay que mirar. No es el camino entonces de la politiquería, no es el camino que proponen los de la Colombia humana de Petro y el mal llamado o el pacto histórico de que permitirle al régimen terminar su mandato y entonces ellos van a solucionar el problema. No, no tienen cómo. La burguesía es incapaz de resolver la crisis social mundial y la crisis social en Colombia, y esa solamente la puede resolver un nuevo estado de obreros y campesinos y la sociedad socialista. Y eso es histórico. Muy bien, creo que hemos evacuado por ahora el tema y quedamos pues, esperamos que haya contribuido a tener más claridad sobre esa pretensión del gobierno y entender bien por qué ese asunto de la militarización es una medida que ataca a las masas, que es reaccionaria y que es mentirosa frente a la pretensión esa de atacar pues la delincuencia. La pretensión real es preparar sus huestes para atacar la lucha revolucionaria de las masas. Un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando en el chat, a sus comentarios, varios de ellos pues que los invitamos pues a que los lean, los compartan. Saludo a Julia, a Alejandro, a José Fabio, a Isaías, a los compañeros de la escuela Mariacano, a Francisco, a Alejandro, a Ángel, que nos han compartido varias de sus opiniones. Los esperamos para una próxima edición de nuestro programa, y fuerza y empuje para vincularnos a esa lucha, que es la mejor manera de avanzar hacia esa tarea tan importante que es construir el partido político de la clase obrera en Colombia como parte de la internacional comunista que tanto necesitamos. Muchas gracias, compañero José. A ustedes por invitarme, y a la audiencia por la paciencia. Muchas gracias, compañeros, muy buenas noches. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.